Buenas noches, bienvenidos. Estamos en vivo para tratar el fraude electoral desde otra perspectiva. La semana pasada fue cómo evitar que haya fraude electoral y ahora es cómo saber que no habrá fraude electoral. Para eso nos acompañan dos técnicos del CNE, especialistas en materia informática, Lucy Pombosa, ingeniera coordinadora nacional de seguridad informática y proyectos tecnológicos electorales, y si logro ordenar mis hojas, porque aquí no se usa teleprompter, Cristian Palacios, quien es director nacional de seguridad y proyectos de tecnología informática electorales. Van a ver ustedes que a lo largo del programa, las preguntas más que yo, las hacen otros, aquellos que antes han comparecido aquí y tienen objeciones, observaciones, denuncias, reclamos, precisiones que hacer. Tendremos inclusive alguien que en el pasado por silueta dio un testimonio, otra persona ha dicho yo intervengo pero solamente vía telefónica, y comenzaremos explicando por qué subsiste después de tanto tiempo la duda y la posibilidad de que haya fraude electoral. Manténganse con nosotros en los próximos 60 minutos, porque será la única forma de saber que su voto se va a respetar y de decidirse el 7% que todavía duda en concurrir a votar, en ir a hacerlo. No permitan que otro decida por ustedes. Y si ninguno de los candidatos es el ideal, bueno, voten por lo posible y trabajen en lo imposible. Tener el candidato que se ajuste a todos sus requerimientos o formar un partido para que lo nomine. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. En los próximos 60 minutos vamos a ver cómo asegurar que no habrá fraude electoral con dos técnicos del CNE. Había un tercero invitado aquí, pero tuvo compromisos con la OEA que atender esta noche, por lo cual no pudo concurrir. Les acabo de decir a mis dos invitados que no descarten la posibilidad, si esto nos queda corto, de hacer una segunda parte. No la descarten. Inclusive puede que la segunda parte sea en veraz el día anterior a las elecciones, el 18, sábado. Desde luego sería pregrabado. En que no podemos hablar de candidaturas, pero sí de claridad, procedimiento, transparencia, requisitos, formatos, en fin, una serie de cosas. Facebook y YouTube de Ver a su manera es la forma en que nos pueden seguir. Estamos en Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TV o 709, señal de alta definición. En DirecTV, canal 194, que es canal 9, Manavisión, señal abierta solo en Manaví. Radio Centro, 101.3 de FM. En audio y en imagen para sus plataformas digitales. RTU desde el 1 de agosto está transmitiendo también en vivo el programa, simultáneo. Ya no lo reprisa el día siguiente, 6 de la mañana, como era usual. Y esto es una gran ayuda porque llega a una serie de ciudades donde no hay las cableras convencionales, más la gente que se conecta, aunque no lo crean, todavía en UHF, pueblo. No desdeñen, hay una gran cantidad de pueblo, cerca de 30%, que ve televisión abierta, que no está en cableras, que no tiene conexión de internet. No desdeñen eso. Manaví, Candela con K, 89.3 FM. Riobamba, La Bonita del centro del país, la misma frecuencia, 89.3 FM. Para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Gracias por la enorme acogida que tuvimos al programa de ayer. Yacu Pérez no ha confirmado su presencia aquí. Otto Sonnenholzer considerará esta o la semana siguiente venir. Con Fernando Villavicencio y Jan Topic agotamos ya las invitaciones que teníamos previstas con ellos. Empecemos. María Clara Treviño Martínez, bienvenida.
Gracias, Carlos. Buenas noches para ti y para todos nuestros amigos televidentes y radio escuchas también que nos acompañan. Vamos a comenzar recordando el más escandaloso intento de fraude, es decir, alteración de resultados en actas de reconteo descubierto y anunciado por el propio presidente del Consejo Nacional Electoral. Están teniendo actas de recuento. ¿Qué están haciendo aquí? De repente, ¿qué? Nos quedamos mudos todos. Estas actas son de recuento también, ¿verdad? Y usted las está llenando. Por favor, se me levantan todos. Cosas personales. Cójanlas. Bueno, bienvenidos. Ingeniera, gracias por venir. Igual, ingeniero Cristian Palacios, ingeniera Lucy Pombosa. La primera inquietud, ¿cómo evitar que esto se repita? ¿Cómo se asegurarán que sin conocimiento de las autoridades, algún comedido o algún delincuente haga otra vez lo mismo que tanto daño les ha hecho, así como a la vez tanto bien, porque fue una autoridad de ustedes mismos quien fue y detectó el mal? Adelante. Buenas noches con todos. Sí, nosotros como técnicos estamos preparando mejoras para tener un control sobre todos los equipos informáticos que van a estar conectados en nuestra red electoral. Es por eso que aquí estamos nosotros, que somos la parte tecnológica, para poder explicar. Está el director nacional de seguridad, con el cual hemos ya elaborado un plan para que esto no vuelva a suceder. No sé si Cristian nos puede explicar. Sí, esto. ingeniero, cuando se haga reconteo de actas, esto siempre tiene que ser público. El reconteo no tiene por qué ser privado, ¿correcto? Correcto. Entonces, buenas noches. ¿dónde va a haber reconteo? ¿Cómo va a ser el reconteo? Ya, muchas gracias por la invitación. En realidad sí queremos recalcar que no existe un centro de datos alterno, no hay la posibilidad de que haya una conexión de un centro de datos paralelo. Y lo recalcamos porque nosotros, a nivel del acceso hacia la red del centro de datos, de nuestro centro de datos, hacemos un control de qué equipos se van a registrar y qué equipos pueden enviar información hacia ese centro de datos. Entonces, nosotros mediante este control y mediante este registro, garantizamos que el equipo que se conecta es el que nosotros hemos destinado para esa tarea. Y adicionalmente, este equipo y el usuario que va a utilizar este equipo cuenta con permisos y roles definidos para el acceso. Entonces, con eso garantizamos que no haya conexión. Ingeniera. Para controlar igual la parte de las actas de recuento, nosotros para esta elección vamos a tener los equipos de escaneo de actas de recuento y de impresión en la parte física de las juntas provinciales electorales. ¿Qué significa esto? Que no van a estar equipos distribuidos en otros lugares que no sean visibles ante los delegados de las organizaciones políticas, y van a estar en las juntas provinciales. Eso ya lo hemos puesto en un procedimiento y se van a escanear estas actas de recuento en presencia de los delegados. Así debía ser en verdad, y así debió ser en esta ocasión, pero ya vio que alguien vinculado con el delegado provincial de Guayas se hizo el avivato y mandó clandestinamente hacer eso indebidamente a otro lugar. Mi pregunta era, y esta es casi una pregunta policial más que informática, ¿cómo se van a asegurar de que eso no se repita? También hemos puesto más controles en nuestro sistema informático para que las actas de recuento sean impresas solo una vez. El administrador provincial del sistema es el que va a tener la posibilidad, solo él, de poder imprimir estas actas de recuento bajo la vigilancia de los vocales de las juntas provinciales electorales. Con eso garantizamos que solo se imprime una vez estas actas, no van a poder sacar copias y van a estar al frente de los delegados de las organizaciones políticas. Por ese caso, la ingeniera Lucy Pombosa tiene 20 años de experiencia en procesos electorales, es coordinadora nacional de seguridad informática y proyectos tecnológicos electorales, y Cristian Palacios tiene un título en Ingeniería Electrónica en Redes, Comunicación y Datos. Es ingeniero electrónico con especialidad en redes y datos, con más de 10 años de experiencia en el ámbito de tecnologías de la información y comunicación. Yo les dije a ambos que como esta es una materia extraña para mí, que yo algo conozco que no entiendo y mucho menos domino, la mecánica esta noche sería que otros que están cercanos a la materia pregunten. Así que empecemos. ¿Ya? Anabel Chacón, adelante.
Buenas noches, Carlos. Aprovecho la oportunidad para preguntarle al CNE si tiene la certificación del Tier 3 o del Tier 4. Y cuándo fue la última vez que actualizaron los equipos, tanto informáticos como electrónicos, las series, los modelos, las fechas. Además, si ya ubicaron firewalls en todas las etapas del proceso electoral. Porque si así lo hicieron y si los equipos están desactualizados, de nada sirve. Adelante, ¿quién responde esa? Ingeniero. Voy a empezar por la última. A nivel de los firewalls, entiendo que la consulta es que si se va a implementar firewalls, los firewalls son unos equipos de seguridad que controlan el acceso a recursos o a servicios. Entonces, no se han retirado firewalls. Nosotros manejamos un modelo de varias capas de seguridad en la cual se compone de varios firewalls, de varios de estos equipos, cada uno con una función específica, y no se han retirado firewalls. Sí hemos hecho mejoras y actualizaciones, porque cuando hablamos de seguridad informática hablamos de que hay amenazas, hay nuevos ataques que cada vez están surgiendo. Entonces sí hacemos actualizaciones a nivel de equipamiento, a nivel de firmware, las hacemos constantemente. Entonces esto las realizamos constantemente, no hemos tenido... ¿Qué es esto de Tier 3 y Tier 4 que les pide? A nivel de centro de datos se maneja Tier 3 porque hablamos de que se tiene una contingencia a nivel eléctrico, es decir, 2 proveedores de energía eléctrica que pueden proveer esa redundancia en el centro de datos. Actualmente en el país se cuenta con un solo proveedor de eléctrico, es por eso la limitación de poder llegar, pero es una limitación más a nivel de la tecnología como tal que contamos acá, con el nivel que contamos acá antes que debido a... O sea, si hay un apagón eléctrico no hay quien lo salve. ¿No tienen ustedes un generador independiente de electricidad? Es independiente. Nosotros manejamos generadores eléctricos en todos los centros de procesamiento. Dentro del centro de datos principal se manejan generadores. Esto va más a nivel de cuál es el proveedor eléctrico como tal. Entonces el tema va un poquito más global. Pero nosotros como tal tenemos en todos nuestros centros contingencia a nivel eléctrico. Okay. ¿Cuál es el proveedor eléctrico? Se refieren a la energía pública. A la energía pública, correcto. ¿Y qué es esto de los UPS? ¿Cuántos tienen y de qué duración tienen, sabiendo que lo máximo que un UPS puede servir es 1 hora? Los UPS, nosotros contamos con redundancia en todos los niveles de los equipos. Explíquele a la gente qué es redundancia. ¿Ya? Redundancia es darles un nivel de disponibilidad más, es decir, que si sufrimos algún fallo eléctrico, lo que hacemos es incluir equipos nuevos, que son los UPS que garantizan que esta fuente de energía eléctrica se mantenga. Pero como le dije yo, solo es 1 hora. No, depende de los equipos y depende de la carga. Lo que hacemos nosotros es estimar para que el tiempo que dure esa energía nos permita tomar acciones correctivas y recuperarle el servicio. ¿Tienen transferencia automática de energía para que no se apaguen los servidores? Es correcto. Si se apaga uno, se prende el otro. Es correcto. Okay. Los sistemas conmutan automáticamente. Ok, siguiente pregunta. Bolívar Loján, adelante, ingeniero, su inquietud. Desde el 2013 hasta la fecha no se ha hecho nunca el chequeo de consistencia de los resultados de las actas. Nunca. Aunque usted habla de igualdad de sufragantes entre las distintas dignidades dentro de una misma junta, esa es una condición necesaria, pero no suficiente para efecto de chequeo. ¿Qué significa eso? Que pueden ser la cantidad de sufragantes igual, pero esa en las actas, pero esa de repente no es igual a la verdadera cantidad de personas que llegaron a una junta a votar. Ese dato nunca ha sido colocado en los resultados y por tanto responsablemente debo decir que nunca se ha hecho control electoral numérico en Ecuador. ¿Cómo se va a subsanar esto, ingeniera Lucy Pombos? Inclusive la semana pasada que estuvo Oscar Ayebra aquí, mostró no solo que habían actas de una misma junta que no coincidían en el número, en la una decía que había 278, por ejemplo, sufragantes, en la otra 238. E inclusive había una que ponía 370, cuando el máximo número de votantes, si no me equivoco, era 350. ¿Cómo van a controlar o subsanar eso? Bueno, primero debemos recalcar
que los miembros de las juntas receptoras del voto son los que llenan las actas de escrutinio. Ellos, al finalizar las votaciones a las 5 de la tarde, son los que cuentan los votos y llenan estas actas, en las cuales ellos colocan el número de votos de cada candidato y el total de sufragantes por dignidad. Ellos tienen, en las elecciones pasadas se generaron muchas actas de escrutinios. Ellos generan 3 por cada dignidad, y ahí es donde nosotros para esta vez lo que vamos a hacer es implementar una hoja padrón. ¿Qué significa eso? Que va a ser una copia de la carátula del padrón electoral, en donde están las firmas y huellas de las personas que fueron a sufragar. Ahí va a estar el total de sufragantes. A ver, si no me equivoco, el número de sufragantes no debe variar por dignidad en esta próxima elección, salvo en Pichincha, en donde hay 5 cosas que escoger, ¿verdad? Presidente y vicepresidente, asambleísta nacional, asambleísta provincial, la consulta y lo del chocoandino, ¿verdad? Así Entonces, es. aquí, si hay 220 votos de la urna, deben haber 220 firmas o huellas digitales. Y 220 papeletas. Y 200. ¿Cómo se va a hacer el match? ¿Cómo se va a hacer que eso coincida, que no sea inconsistente luego, que aparezcan 220 papeletas y 115 sufragantes, por ejemplo? Con la implementación de esta hoja padrón, que va a ser en tamaño A3, se va a colocar en un lugar visible para que los miembros de las juntas receptoras del voto, que son los que colocan este número de sufragantes en las actas de escrutinio, ellos se fijen en este número y coloquen en cada una de las actas el mismo número de sufragantes. ¿Esta hoja es nueva? ¿No se usaba antes? No se usaba antes, Ya. Esta hoja es nueva. ¿Qué pasa en el caso de que, vean, tenemos 220 votos, pero solo 115 registrados? ¿Cómo se subsana esa inconsistencia que en la misma mesa se dan cuenta? ¿Qué pasó aquí? ¿Hay votos de más o nos olvidamos de registrar 5? ¿Cómo arreglan eso? Ya, en la misma junta receptora del voto tendrán que subsanar, de ser posible, si es que existen más papeletas que el número de firmas y huellas registrados en el padrón. Según la ley, tienen que seleccionar las papeletas y sacarlas al azar hasta que coincida con el número. Sortear 5, sacar, para igualar 115 con 115. Y si existen menos, tendrán que registrar en observaciones, porque no habría otra manera de subsanar. Es decir, al ejemplo inverso, si hay 115 registrados como que votaron, pero solo aparecen 110 papeletas, ¿qué se hace? Se registra la novedad en el acta de escrutinio, registran los miembros de las juntas, y posteriormente, como esa acta no va a coincidir o no va a pasar en nuestro sistema informático, esa acta tendrá que ser recontada. Es decir, tendrán que en la junta provincial, en una segunda fase, sacar las papeletas, contar, y ahí sí ya tendrán que poner el número de papeletas, porque de ninguna manera va a coincidir con el número de sufragantes. Ahora vamos a una pregunta: ¿quién ha sido los más duros críticos de ustedes como miembros del CNE y especialmente de la presidenta Diana Tamaint? Blasco Peñarrer. Muy buenas noches. El Consejo Nacional Electoral ha anunciado que utilizará en esta elección, como lo hizo en la anterior, tecnología de blockchain para garantizar la trazabilidad de las actas de escrutinio y de los datos. Es importante saber cuál va a ser el proceso de descentralización de los datos. Es decir, van a ser datos públicos, van a ser datos privados, van a ser datos híbridos. Porque es claro que está muy bien que se utilice blockchain, pero si es que no existe descentralización, si es que no existen muchos servidores, cientos, miles de servidores, que alberguen los datos que se levanten el día de las elecciones, la tecnología blockchain viene a ser un saludo a la bandera. Bueno, vamos por partes. Primero hay que entender en qué estamos aplicando la tecnología blockchain en el sistema informático. En las actas de escrutinio nosotros estamos colocando un código QR a través del cual nosotros vamos a certificar con esta tecnología que estas actas no puedan ser alteradas, modificadas o cambiadas desde que se escanea esta acta hasta que se publican los resultados. Porque nuestro sistema lo que garantiza es desde el escaneo de las actas hasta la publicación en la página web o en el aplicativo. Ese es el primer uso que le damos a la tecnología blockchain: certificar, ponerles candado a estas actas para que no se puedan ser modificadas. Es la segunda vez que se va a usar, ¿verdad? Es la segunda vez. En el 2021. Hicimos un piloto en el 2023, en el 2021 no utilizamos. No se usó, correcto. No. O sea, en las seccionales
En las anteriores de seccionales, febrero hicieron un exacto, piloto. Así Ok, es. ya. Y ahora vamos a implementar al 100%. Y la segunda parte de esta aplicación de esta tecnología es que se va a poder realizar una trazabilidad, es decir, se puede ver el historial del acta. ¿Qué significa esto? Que cuando escaneen el código QR se va a poder ver si esa acta fue el acta original que estaba en la junta receptora o si pudo haber sido recontada. Va a estar todas las versiones, digamos así, del acta y también las imágenes de las actas y los datos de las actas. ¿Usted quiere completar algo, ingeniero, sobre esto? Sí, Sí. acerca del servicio de blockchain. Bueno, Sí. entender primero que el objetivo nuestro es, como mencionaba Lucy, la descentralización. Es una red separada de nuestra red y esa red es la que va a certificar. Ahí nos consultabas cuántos nodos tiene. Esta red utiliza una tecnología, el nombre de la tecnología es Polygon, pero esta red cuenta con nodos que son servidores que se encuentran alojados a nivel mundial. Entonces, una red descentralizada. Recientemente le comentaba a Lucy que en junio se unió un nuevo nodo a esta red. Es una de las telcos más grandes de Europa, la que se acaba de unir, y es un nodo que certifica y valida esta información. ¿Qué Entonces, ventaja significa una red descentralizada? Una red descentralizada tiene varios servidores que cada uno tiene que validar la información que está pasándole el otro. Entonces, no hay un punto en el cual ellos puedan decir, sí, tú haz el cambio aquí, yo no lo registro y al final yo te presento un acta que no es válida, ¿sí? Usted decía, ustedes podrán verificar. ¿Qué ustedes? Todos los ciudadanos ¿Cómo? con un celular pueden tener las actas, ya sean las actas que les entregan en las juntas receptoras del voto, que son las copias que les entregan a los delegados de los sujetos políticos, pueden escanear con un celular el código QR. Y si no disponen de esas copias, pueden entrar a la página web del CNE donde presentamos resultados, ahí se descargan el acta o directo de la pantalla escanean el Ya código sabe la QR. típica pregunta que le voy a hacer, ¿no? Si es que no se cayó la página web. ¿Cómo van a hacer esa noche para no tener el típico pretexto? Hubo una sobrecarga, hubo de una falla, o sea, toda la vida hay una explicación. Se fue un momento y volvió después de 10 minutos. ¿Vamos a vivir la misma historia otra vez? No tenemos el término apagón que se ha usado en varias ocasiones. No tenemos un apagón. Ahí hay que entender que nosotros manejamos dos sistemas. Un sistema es el sistema de procesamiento, el sistema de escrutinio, que se encuentra en nuestro centro de datos, y tenemos otro sistema que es el sistema de presentación de resultados a la ciudadanía. Cuando la gente quiere acceder, ¿qué se cae? Está caída la página, dicen. Todas las elecciones benditas. ¿Esta vez esa historia se va a repetir? No, hemos puesto varios controles, hemos asegurado, porque estas páginas lo que pasa es que tienen varios intentos de acceso y varios intentos de ataque también, al estar 90.000 expuestos ataques sé que hubo en la última elección. Es correcto, entonces lo que tratamos de hacer es siempre mejorar los controles a nivel de seguridad, el equipamiento a nivel de seguridad, y lo que hemos hecho también siempre es poner a disposición de organizaciones políticas, organizaciones sociales, medios de comunicación. Hemos puesto repositorios con información, con boletines cada 5 minutos de cómo avanzan los resultados. Ok, pero usted me asegura que esta vez la historia de se cayó la página no se va a repetir. No, porque nosotros también estamos implementando algo más, estamos poniendo una contingencia para la publicación de resultados en el caso que llegara a suceder algo. Entonces, ¿Qué es eso? Estamos poniendo una contingencia. ¿Qué es eso? Significa colocar en otra página web los resultados en el caso que la página principal del Consejo Nacional Electoral llegara a fallar. Ok, o sea, si se cayó esta, accedan a esta otra. Así es. Ya. Pregunta siguiente. Juan Esteban Guarderas, adelante. Estas son actas obtenidas de la base de datos oficial del Consejo Nacional Electoral. Como podemos ver, el número de votantes de la misma junta receptora de voto no cuadran. ¿Cómo se explica eso? Adicionalmente, el año pasado el Consejo Nacional Electoral respondió a un requerimiento de información de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea diciendo que el Consejo Nacional Electoral no verifica que los votos cuadren. ¿Cómo podemos dar las mínimas garantías de esta manera? Lo que él quiere saber de un tema que ya tratamos es cómo se explica cuando el número de sufragantes no coincide. ¿Qué pasó? Bueno, como le decía, llenan los miembros de las juntas receptoras del voto, pero si hacemos un análisis estadístico, en el 5 de febrero se generaron 675.575 actas de escrutinio. De esas comparamos las diferencias de sufragantes entre prefectos y alcaldes a nivel nacional
y de esas habían 553 que tenían diferencias, es decir, el 0.6%. Pero sin tener en consideración esto, nosotros también hemos querido saber qué es lo que pasa, ya que los miembros de las juntas son los que colocan este número de sufragantes entre diferentes dignidades, pero lo que podemos de pronto apreciar es que los ciudadanos no todos pueden firmar, o algunos no firman el padrón electoral, otros ciudadanos no colocan todas las papeletas en las urnas. También puede ser que ¿Se las llevan? Puede ser que se Correcto. pueden llevar. Como nadie ve, parece que votó y se lo guardó. Se lo guardó. Ok. También otra puede ser que los miembros de las juntas, como habían tantas papeletas, no les entregaron todas a los ciudadanos, y ahí puede haber un desfase. Pero también lo que hemos visto es que tuvimos dos formas de votación diferentes el 5 de febrero. La votación que era por listas, en donde un voto era un ciudadano era un voto. Pero para el caso del CPCS al que hace referencia el señor Guarderas, para el CPCS no era así. Un ciudadano podía votar por 1, por 2 o hasta por 3 personas. Eso significa que si una junta receptora tenía 200 sufragantes, en esa junta podían haber mínimo 200 votos, pero máximo 600 Correcto. votos. Entonces los miembros de las juntas se equivocaron en algunos casos, y en lugar de colocar el número de sufragantes, colocaron el número de votos. Ok, eso lo aclara. Fue en algunos casos falta de capacitación, en otros cansancio a la hora que les toca hacer eso, en otras confusión. Simplemente, en ese sentido esta elección es más sencilla, ¿verdad? Sí, esta elección es más sencilla porque solo tenemos elecciones por listas. Se va a elegir presidente, asambleístas nacionales. Con la reforma al código esto se elige por lista, igual los asambleístas provinciales, y lo mismo será la consulta. Ok, tengo N cantidad de preguntas y no puedo hacer N cantidad de programas. Espero que estemos absolviendo las inquietudes principales. María Clara. Al regresar continuaremos con más elementos de análisis gracias a nuestros invitados centrales, la ingeniera Lucy Pombosa, coordinadora de Seguridad Informática y Proyectos Tecnológicos Electorales, y el ingeniero Cristian Palacios, director nacional de Seguridad y Proyectos de Tecnología Informática Electorales, para este programa que lo hemos titulado ¿Cómo asegurar que no habrá fraude? Vera a su manera, crítico e independiente. Ya es claro que habrá segunda vuelta. Así quien presida el Ecuador tendrá suficiente legitimidad al ganar con más del 50% y no con más del 40%. Es increíble, se nos dio la primera media hora. Espero que esté siendo útil para ustedes. El reprise del programa es en OnePlus, canal 14, después de 48 horas. El mismo número de canal en las 3 cableras que lo reproducen: Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas concluye, lo reseña el periódico digital Ecuador en Vivo en su portal principal y página de noticias. Y en los Estados Unidos transmite simultáneamente Macro Digital para la colonia latinoamericana y muy en especial para la ecuatoriana, que anoche estuvo conectadísima. María Clara. Bien, ahora recordemos algo que no es propiamente un fraude, pero quizás sí una equivocación, la peor que se pudo dar y que llevó a un caos total si no se aclaraba enseguida. La propia presidenta del CNE, Diana Tamaint, dio a conocer resultados de un conteo rápido cuando la diferencia entre el primero y el segundo equivalían a un empate técnico por lo menos, o a esperar resultados oficiales para no causar confusión. Las 20 horas con 27 minutos del 7 de febrero del 2021 y luego de procesar los datos de 2.193 actas, equivalente al 90.4% de un total de 2.425 actas seleccionados para la muestra de conteo rápido para las elecciones generales de 2021, se determina que la muestra se ha estabilizado obteniendo los siguientes resultados. Listas 1-5, porcentaje votos válidos 31.50%. Listas 18, porcentaje de votos válidos 20.04%. Listas 21-6, porcentaje de votos válidos 19.97%. Ya vieron la barbaridad, ¿no?
¿ok? Por eso es que Yacu Pérez reclamó insistentemente fraude. Finalmente la diferencia fue 32.000 votos. El conteo electoral del PSC, que en esa época trabajó Guillermo Lazo, dijo que era de 35.000. Entiendo que por esta mala experiencia ustedes han decidido equivocadamente no hacer conteo electoral, todo lo contrario. Debieron haberlo hecho y esta vez tener las precauciones que antes no tuvieron. Ya, historia pasada. ¿Qué van a hacer para que los conteos rápidos que otros están desarrollando no se divulguen si hay las mismas dificultades? ¿Hay alguna regla o requerimiento del CNE que les dice o les prohíbe o les recomienda? No sé cuáles sean los términos. Señores, cuando las diferencias entre, por más buena que sea la muestra, entre 2 o 3 candidatos o entre uno y otro, sean menores a 3 puntos, no se puede dar. ¿Cómo manejar los conteos rápidos? Sí, en esta elección el Consejo Nacional Electoral no va a tener conteo rápido de parte del CNE, pero sí están autorizados a otras instituciones y las autoridades serán las que decidan cuándo estos conteos rápidos puedan ser difundidos. Sin embargo, nuestro escrutinio oficial es el que va a estar minuto a minuto pasando los resultados que se escanean desde el primer minuto que las juntas receptoras del voto cuentan. No hay una resolución todavía sobre cuándo difundir los conteos rápidos. Sí la hay respecto a cómo difundir la exit poll, es decir, a las 5 de la tarde ya se puede difundir. Bueno, ese es un tema del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Nosotros estamos en la parte tecnológica y lo que podemos garantizar es del sistema informático del que estamos a cargo. Ok, de eso conversaremos con Enrique Pita entonces. Volvamos a la materia suya. En verdad, no la quiero complicar más. De repente regresa a Quito y se queda sin su puesto. ¿Ya? María Clara. Prosigamos ahora con alguien que prefirió mantener su identidad en reserva y además utilizar una distorsión de voz para expresar su extrañeza ante un informe de la empresa Microsoft que advertía la existencia de personas que tenían acceso no autorizado y sin embargo no se les contestó. El informe expone que hay una vulnerabilidad en el sistema de correo electrónico y puntualmente revisa las cuentas de estas personas que son funcionarios del CNE. Y lo grave aquí es que teniendo el informe y conociendo que hay esta vulnerabilidad, no se haya hecho nada desde el 2021 para asegurar a estas personas que principalmente tienen acceso preferencial o un acceso prácticamente ilimitado a los servidores del CNE, porque son las personas que operan los equipos, ¿no? O sea, personas que deben tener acceso, pero que fácilmente alguien podría descubrir su clave y también ingresar. Entendiendo que todo el CNE tiene un sistema Microsoft y todos los sistemas del CNE son Microsoft, entonces el usuario de correo electrónico, la clave del correo electrónico le da acceso a todo lo que le han permitido. Si una persona de sistemas que tiene acceso a la base de datos del CNE, del padrón electoral, o a la base de datos de las elecciones, de los resultados, de todo esto, quien descubra la clave, pues podría ingresar a todos los sistemas, porque es una sola clave que se utiliza para todas las aplicaciones que el CNE tiene. Ingeniero Cristian Palacios. Bueno, en primer lugar, no existe un comunicado respecto a este tema acerca de parte de Microsoft. ¿No hubo una carta donde les mandó a ustedes diciendo, y ustedes no contestaron, que habían 2 personas con acceso no autorizado? No existe ningún documento referente a este tema de parte de Microsoft y de CNT. ¿La carta que se publicó fue falsa? No lo sé. ¿En la elección anterior? Pero como tal, este documento hacia el CNE no lo existe. No se publicó ninguna carta. Lo que vimos nosotros mediante redes fue un correo electrónico que habían publicado, pero ninguna carta de Microsoft. No existe ninguna carta. ¿No les escribió a ustedes una denuncia, una advertencia y un reclamo? No existe la famosa carta de Microsoft. Solo existe en redes sociales el comentario de que nos habían enviado una carta a Microsoft, pero no hay eso. Y bueno, hubo esa anomalía, 2 personas que tenían acceso y no estaban identificadas o autorizadas para eso? No existe eso. Qué importante esta cuestión. ¿Y ustedes por qué nunca lo desvirtuaron así? No existe la posibilidad de, de lo que escuché,
él menciona que desde el correo electrónico se usan cuentas de correo electrónico para administrar la plataforma Azure, y son temas totalmente independientes. Nosotros manejamos una red ordinaria donde están todos los servicios de los funcionarios, los servicios que se maneja del día a día, y una red electoral a la cual tienen acceso solo el personal definido. ¿No es cierto lo que él dice, que como todos los temas son Microsoft, el que le da la clave le da acceso a todo? No, no es correcto. Ok, ahora sí, aquí está la persona, creo que por teléfono quería hablar, María Clara. Así es, vía telefónica, escuchemos todos a un conocedor de esta materia planteando sus inquietudes. ¿Cómo pueden ellos explicar que escanean el domingo un archivo a las 10 de la noche y aparece en el Azure de Microsoft al día siguiente a las 6 de la tarde? ¿Cómo pueden ellos asegurar que ahí no pasó nada? Digamos, se necesita hacer una suerte de cadena lógica de proceso informático que asegure que lo que entra por el escáner se transmite al Azure, que es lo que se publica para que vean los... O sea, tenemos que poder asegurar que el documento escaneado en el equipo del centro de digitación sea el mismo que llega a ser publicado y a ser digitado. Okay. Aquí hay dos cosas. ¿Cómo asegurar que el acta que llega al escáner es un acta, verdad? Así es. Es la misma que le llega al que luego la va a digitar primero. Y segundo, ¿por qué se escaneó eso a las 10 de la noche del domingo y se publicó de tarde al día siguiente? ¿Por qué? Ya. Primero que en los recintos electorales nosotros tenemos centros de digitalización de actas para que directamente el momento que las juntas receptoras llenan el acta, le entregan al coordinador, el cual le entrega al policía y directo va a escanear las actas. El momento que están escaneadas, ya están publicadas, los operadores de escáner. Ya, no es el policía le entrega, como operador de escáner, la pone. Y el momento que escanea, ese momento ya está en la página web, ya está publicada, entonces no existe la posibilidad de que haya sido escaneada y que al día siguiente esté publicada. Ya, déjeme, me dice que está en la línea, déjeme pedirle que me aclare esto. A ver, ¿por qué habla de que se escaneó en ese rato y al día siguiente se publicó? Adelante. Yo te voy a contar rápidamente lo que pasó. De las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas y Pichincha, las actas no subieron al Azure hasta 24 horas después en las elecciones pasadas, en lo que fue la consulta. Yo, que no soy un creedor de teorías conspirativas, creo seriamente que pasó algo allí. ¿Ya? Algo pasó ahí, algo no estuvo bien. Y como no hubo control electoral efectivo, no hubo cómo poder contrarrestar lo que ahí pasó. Antes de volver a la ingeniera Lucy Pombosa, fíjense qué importante esta última observación. Quienes hubiesen tenido un control electoral efectivo, en este caso de la consulta, y él se refiere solo a 5 provincias, podrían haber hecho un reclamo sustentado, más allá de lo que él dice. Él cree que ahí tuvo que pasar algo, pero él no sabe que ahí pasó algo. Es decir, es una sospecha o una presunción o una conjetura, pero no una demostración que podría haber hecho si había control electoral. Ahora sí, volvamos. Él aclara que se refiere solo a las actas de la consulta y en estas 5 preguntas en donde se publicó eso más tarde en el Azure. A-Z-U-R-E, ¿qué es esta vaina? Ya, se refiere a lo siguiente, no está hablando de que no se publicaron las actas, porque él está mencionando que es en el Azure, que es totalmente diferente. Nosotros tenemos un espacio que hemos denominado Azure, que nosotros les llamamos repositorio, el equivalente a un directorio, a un archivo. Eso nosotros les damos facilidades a las organizaciones políticas para que ellos puedan, a través de este repositorio, de este archivo, de este directorio, puedan descargarse masivamente todas las actas, todos los archivos de resultados, todos los estados de procesamiento. Es algo extra que le damos a las organizaciones inmediatamente políticas. Que son subidas. Inmediatamente que son subidas o posterior a esto. Tal vez en estas 5 provincias, él dice que al día siguiente, no es al día siguiente, es después de 5 minutos que nosotros ¿Qué pudo haber pasado en esas 5 provincias?
En esas 5 provincias no pasó nada. Si es que son... ¿Cómo sabe usted? Nosotros lo que sí podemos decir que pasó el 5 de febrero es que en 5 provincias se paralizó el procesamiento de alcaldes y prefectos por un error en la impresión de actas de escrutinio de parte del Instituto Geográfico Militar. Ok, me acuerdo de ese caso, pero esto tiene que ver con la consulta. Y sobre eso me vino esta pregunta. ¿Por qué al sistema Azure, como usted le dice, el gran disco duro de la nube del CNE, se da acceso únicamente a un grupo privilegiado de candidatos y periodistas? Muchos de ellos ni siquiera saben cómo usarlo y no se permite el acceso a ciudadanos que conocen del tema y que permita hacer un control electoral transparente. Óscar Ayerbe manda esta pregunta. Sí, el acceso es para todos. Ahí también hay que entender... ¿Es para todos? Es para todos, pero ¿No no... está registrado, calificado? No significa que usted puede entrar con una clave y hasta usted tiene que descargarse a su computadora y ahí con un link se descarga. Entonces no es que accede ¿Descargar a través, qué a su computadora? Descargar las imágenes de las actas y los archivos. Cualquier persona puede solicitar, pero no es que Pero previamente tiene que solicitar, inscribirse, registrarse. ¿Cómo se llama eso? Previamente tiene que solicitar para que se le pueda entregar el link de descarga. ¿El link o la dirección de descarga. De descarga. De descarga de las imágenes de las actas y los resultados. A mí está hablando en mandarín, usted sí sabe eso, ¿no? Ingeniero. Ahí también recalcar que, claro, al nosotros poner a disposición la posibilidad de descargar más de 300.000 actas, esto genera una gran carga al sistema. Es demasiada información a la que se está accediendo. Por eso es que no entregamos públicamente y decimos ciudadanía accedan. Si no, le damos a organizaciones políticas, organizaciones sociales, medios de comunicación, que ellos sí los descarguen. En este proceso electoral lo que vamos a hacer, sí vamos a poner un portal en el cual las personas van a poder acceder y buscar un acta específica y descargarlo. Ya, pero en este caso, como hace la pregunta Óscar Ayerbe, y no se está haciendo un palanqueo a nombre de con ustedes, forma parte de esta organización que se llama www.defiendetuvoto.org. Supongo que a los miembros de esto los podrán habilitar o acreditar. ¿Cómo se llama? Acreditar o darles el acceso, no hay ningún problema. Todas las personas que nos han solicitado, nosotros les hemos dado este acceso, sin ninguna restricción. María Clara. De regreso continuaremos con el tema de hoy que lo hemos titulado ¿Cómo asegurar que no habrá fraude? Les recordamos que tenemos a nuestros invitados centrales esta noche, la ingeniera Lucy Pombosa, coordinadora de Seguridad Informática y Proyectos Tecnológicos Electorales, y el ingeniero Cristian Palacios, director nacional de Seguridad y Proyectos de Tecnología Informática Electorales. Anular el voto porque ningún candidato dice o es exactamente lo que quieres, significa lo perfecto, sacrificando lo bueno. Lo ideal se alcanza con el tiempo. Lo posible se necesita ahora. Nos quedan 10 minutos y tengo 25 preguntas. Una, ¿han considerado poner una línea de internet Starlink de Elon Musk? No. ¿Ingeniero? No. Dice la persona que estaba por teléfono: la explicación que se dio no es cierto respecto a la demora en subir las actas. La explicación que dieron es que el señor que maneja la transferencia estaba durmiendo. Eso fue a las 6 de la mañana del lunes. Pero en realidad las actas no subieron hasta el día siguiente, por lo tanto no respondió la pregunta de cómo asegura que la cadena del proceso garantice que sea la misma acta. Como les decía, nuestro sistema informático, desde el momento que escanea las actas de los recintos, las actas son publicadas. Y más allá de lo que alguien pueda decir, los ciudadanos y los delegados de los sujetos políticos pueden ver las actas en la página web. Nosotros tenemos dos sistemas diferentes, digamos así. El sistema de procesamiento que está a las 24 horas o depende de cada provincia cómo estén digitalizando, ingresando las actas, y nuestro sistema de publicación de resultados, que el 5 de febrero no se paró. El 5 de febrero igual mientras estaban procesando las actas seguían publicándose. Ya cada acta al digitalizarse debería generar un hash, H-A-S-H, que es un número único que acompaña el acta digital para saber que es la misma. Es correcto. ¿Se está haciendo eso? Sí. Se está haciendo eso, ok. Uno de mis críticos que está insatisfecho con toda razón, dice: pida otra entrevista y prepárese mejor con un especialista en sistemas y otro en procesos para preguntar. No va a ser eso. Voy a traer a los especialistas de aquí para que los interpelen ellos. Desde el principio les advertí que yo no soy un especialista en esta materia. Ok, ahora, por eso transmito otras inquietudes que me han llegado. Las computadoras de ingreso de datos y servidores a nivel nacional han sido actualizados, asegurados y sellados.
Es correcto. Es lo que respondieron a Anabel Chacón. Sí. Han sido ¿Existe un registro de permisos de accesos por niveles con actualización frecuente de claves? Se realiza se tiene una periodicidad, se tiene un plan de seguridad en el cual se especifica todos estos parámetros, en el cual se dice qué tan periódicamente se cambian las claves de todos los sistemas. ¿Qué empresa está certificando la seguridad del software y hardware? ¿Desde cuándo lo hace? ¿Cuáles son sus responsabilidades y compromisos? Esta empresa se encarga de hacer un análisis de vulnerabilidades sobre los equipos que se envían a los centros de digitalización y los centros de procesamiento, como sobre la red. ¿Qué empresa es? La empresa se llama IT Américas. IT Américas, ella accedió mediante un contrato público y ha sido la adjudicada para realizar este proceso. Se encuentra ya 2 semanas aproximadamente trabajando ya, y ellos se encargan de realizar todo el tema de análisis. Igualmente nosotros hacemos un análisis interno de vulnerabilidades con nuestro equipo de Ethical Hacking. Ellos se encargan de revisar todas las brechas de seguridad previamente también. Ya va a ver lo que le va a preguntar eso, María Clara. Sí. Aparte, también tenemos que indicar que nosotros tenemos organismos internacionales los cuales están auditando y acompañándonos en el sistema informático. ¿Organismos internacionales como cuáles? El Programa de Naciones Unidas, AIFES, OEA. ¿Y esos son técnicos en informática? Son técnicos ¿Saben en de esta materia? Exacto, son técnicos. ¿Quién certifica que el sistema refleja los resultados finales conforme a la realidad de la data ingresada? ¿Se hicieron pruebas simuladas con data? ¿En qué cantidad? ¿En todos los centros de ingreso de información? ¿Cuántas pruebas? ¿Cuándo fue la última? ¿Empresas privadas, nacionales e internacionales fueron parte para certificar el adecuado funcionamiento del sistema? Estamos haciendo pruebas. Nosotros tenemos simulacros a nivel nacional. El segundo simulacro va a ser este día domingo, en donde ponemos a prueba todos nuestros módulos del sistema informático. Pero más allá de eso, quienes pueden certificar son los mismos ciudadanos o las organizaciones políticas, porque es fácil. Tienen que comprobar el acta que le dan en la junta receptora y ver si es la misma que está publicada. Vamos a los simulacros. ¿Cómo van a tenerle confianza a un simulacro que se hace con un número mínimo de votantes y de votos? Pues el simulacro, para que sea válido, tendría que ser con una carga equivalente a la que va a tener ese día. Tenemos con la carga equivalente, hacemos con el 100% de actas de presidente, el 70% de actas asambleístas nacionales y asambleístas provinciales, y el 50% de actas y el 100% de centros de digitalización de actas. ¿Quién provee la conexión externa de Internet? CNT es la empresa encargada. Única. Ellos son los que son adjudicados al contrato. Telconet no tiene nada que ver en esta vaina. No tiene nada que ver. Ni indirectamente con CNT. ¿Telconet no le da soporte a CNT? No. Hemos solicitado en el contrato, ¿Solo dependemos de CNT? Hemos solicitado que CNT se provea, pero de nadie que tenga injerencia en cuanto conflicto de interés. Tenga conflicto de interés. ¿Quién provee los equipos de conexión interna, Wi-Fi, red cable? Son nuestros equipos propios del CNE. ¿Dónde se almacena la información digital del CNE? ¿Servidores propios, nube? ¿Quién da el servicio en la nube? Manejamos un sistema híbrido para lo que es almacenamiento de información, y en la nube para lo que es la parte de la red electoral lo hacemos con Microsoft Azure mediante CNT también. ¿Quién provee servicio y equipos para mantener y controlar los servidores del CNE? Nosotros lo realizamos mediante el proveedor HP, es la marca con la que nosotros tenemos la parte HP, de servidores. Hewlett Packard. Hewlett Packard, ajá. Con Claro, ellos mantenemos bien, el para contrato. otros que no conocen la marca en inglés. Gracias. Nombres completos de los responsables del sistema del CNE, tanto en su funcionamiento como ejecución. A nivel de responsables, ¿en qué sentido? Informático, ¿quiénes son? La ingeniera Lucy Pombosa. ¿Ustedes dos? Bueno, nosotros somos los que estamos a cargo de la coordinación y dirección, pero en cada provincia hay un administrador provincial del sistema informático que es nombrado por el director provincial. Ellos son los responsables de procesar el... ¿Quién es la máxima cabeza informática del CNE? La máxima cabeza soy yo, coordinadora nacional. Usted es la responsable. Gracias por dar la cara. Las licencias de los programas operativos, algo tratamos, pero aquí insisten. Control de acceso, seguridad y antivirus, ¿están al día y ninguna fecha de vencimiento es menor a 120 días? Todos los sistemas están al día, todos se encuentran actualizados a nivel de firmas de seguridad. Entonces estamos ¿Ninguna fecha de vencimiento es menor de 120 días? Ninguna fecha de vencimiento es menor de 120 días y... las que se encuentran próximas a vencer, que son a finales de este año, se encuentran ya en camino los procesos de contratación para poder renovar una vez termine el contrato. ¿Existe un equipo de técnicos que estarán antes, durante y después monitoreando y controlando posibles hackeos, ingresos no autorizados, anomalías en el normal funcionamiento del sistema? ¿Quienes conforman este equipo? ¿Empresa externa cuál? ¿Personal propio? Sí, contamos con un servicio externo que se denomina NOXOC. Ellos se encuentran monitoreando 24/7 a nuestros sistemas. Contamos con el proveedor del
del análisis de vulnerabilidades que conversamos anteriormente. Ellos también monitorean durante las elecciones y nuestro equipo interno también, el equipo de seguridad informática, se encarga de monitorear. Okay. Por hoy, Pedro, vamos a obviar el último corte, porque si no, me paso de tiempo. Ya ayer nos pasamos, mañana reponemos a los auspiciantes lo que hoy no hayamos podido poner y concluimos con el cruel rito que ha establecido aquí María Clara Triviño desde que retomamos la tercera temporada de Vera a su manera. Adelante, María Clara. Gracias, Carlos. Ahora vienen mis preguntas para nuestros invitados centrales, recordándoles a ellos que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Las primeras preguntas son para la ingeniera Pombosa. ¿Existen los espejos como lo describió alguna vez aquí el ingeniero Blasco Peña Herrera, sí o no? No. La segunda, un CNE con mayoría de profesionales correístas, ¿es lógico que genere ciertas sospechas, sí o no? No. Ahora, la última pregunta para usted, ingeniera. ¿Con las seguridades actuales se puede asegurar el desarrollo normal de los comicios en todas sus etapas, sí o no? A nivel tecnológico, totalmente asegurado. Muchísimas gracias. Ahora las preguntas para el ingeniero Palacios. ¿Serán suficientes las acciones que se están tomando en la actualidad para evitar el riesgo y contingencia que tiene el proceso electoral de aquí en adelante, sí o no? Sí. La segunda, ¿es posible identificar de dónde provienen los ataques o hackeos a la red oficial en esta elección como hubo en años anteriores, sí o no? Sí, es posible. La tercera pregunta para usted y última, ¿las herramientas o elementos de seguridad, como por ejemplo los códigos QR utilizados en las actas o los escaneos, etcétera, cumplen su función si la digitalización falla, sí o no? Cumplen su función, sí. Muchísimas gracias, Carlos. Bien, vamos a revisar la primera plana en la prensa de mañana. Antes, déjeme decirle que la idoneidad técnica o no, la veracidad o no, la coherencia o no de las respuestas especializadas de mis invitados no me corresponden a mí. Yo ni presumo, ni soy, ni quiero ser, porque me reventaría la cabeza, un técnico en informática. Pero sí a quienes esta noche nos mandaron una serie de críticas, reclamos, videos, sugerencias, etcétera, para recibir su feedback y su pronunciamiento. No descarten que hagamos un segundo programa sobre otras etapas del fraude que no hemos tratado ahora, porque el fraude se da en dos fases. En la manual, lo que hacen los de las mesas por torpeza, por mala fe, por descuido, por viveza, por preparación, por lo que ustedes quieran, como poner a la A los votos de B, a B los votos de A, y el total de votos sigue siendo igual. Claro, después, si hay un buen control electoral, van y reclaman. Y cuando se abre esa urna y se chequea otra vez, resulta que se arregla de alguna manera, no me pregunten cuál, yo lo vi, a mí me sucedió en el 2014, ¿ya? Historia conocida. Y un asambleísta de Quito que salió electo no sabía por qué tenía tan fabulosa votación en Guayaquil. Mis votos se lo estaban poniendo a él y los de él a mí. ¿Por qué se perfeccionó el fraude? Porque en el CNE, donde yo estaba en esas gradas con un largavistas, textualmente queriendo ver lo que hacían, el partido que me auspició, que fue el PSC, tenía un solo delegado que pasaba por las 4 mesas largas con 5 urnas en cada una. Y mientras él no iba a una urna, porque habían otras 19 descuidadas, se daba el hecho que se daba. Y que quería que yo grite, que evidencie esta cuestión. Mientras que el partido opositor tenía 1 en cada uno. Eso se llama control electoral. No solamente en la mesa el día que se vota, sino en el escrutinio cuando se da en cada delegación provincial. Esa es otra fase. Bueno, la única vacuna contra esto es la organización. Si no, nada sirve. Primera plana, mañana, Expreso. La polarización acapara el tramo final de la campaña. El odio, la frontera de la libertad de expresión. Las sombras de Viteri aún sin luz. Emelec por la última chance en Sudamericana. Y el Universo, a 5 días del debate, los presidenciables conocen el orden de su intervención. Una nueva comisión revisará reforma de pensiones, importación de azúcar se mantiene y empieza cumbre de la Amazonía. El canciller fue allá, el presidente no. María Clara. El día de mañana, aquí a las 22 horas en vivo, trataremos las perspectivas de la próxima Asamblea Nacional con candidatos que hasta ahora son totalmente desconocidos para muchos, pero podrían ser sin duda lo más importante. Así que gracias por su gentil compañía, los esperamos el día de mañana. Que pasen bien.
Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de